Lazarillo. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Agur Arredondo. Él es autor de ya un libro sobre los zapatistas y está sacando su segundo libro. ¿Cómo se llama este segundo libro? Los Valientes de Zapata, volumen 2. ¿Y cómo de qué trata? Son biografías de personajes anónimos de la Revolución Zapatista. Oye, ahorita estoy viendo, estamos en una exposición en donde hay algunos documentos de los zapatistas y estaba viendo uno que habla de los traidores a Zapata, los traidores al Plan de Ayala, bueno, de los traidores. ¿Podrías un poquito comentar qué consideraba Zapata como traidores a la patria? Primero, aquel que siendo soldado de sus filas decidía cambiar de bando, irse con Venustiano Carranza. Ese era el primer traidor a la revolución. El segundo eran los funcionarios públicos del régimen constitucionalista o porfirista que habían hecho fortuna al amparo de sus cargos públicos. Funcionarios que habían robado tierras, que habían robado propiedades de los indígenas usando la fuerza del Estado. En primera, esos eran traidores. También eran traidores los vecinos de los pueblos que colaboraban con estos anteriores, con el gobierno, ya sea dándole información, dándole alimento, colaborando de alguna manera. Esos eran los traidores. Oye, muy bien. Oye, y Zapata, bueno, la revolución zapatista dejó muchas leyes que se han ido perdiendo con este neoliberalismo, como el artículo 27, actualmente se está afectando el artículo 123. ¿Tú qué crees que de lo que queda de la lucha de la revolución empezada por Zapata, qué podemos defender y qué debemos de volver a retomar como banderas? Primero, lo que Zapata defendía en algunos de sus documentos es el nacionalismo. Estaba en contra de la injerencia estadounidense. Hay documentos que nos revelan su rechazo a la intervención extranjera en asuntos de nuestro país. Creo que eso es algo que se puede rescatar aún hoy en día, de que somos una sociedad, una nación soberana, que nos debemos autodeterminar sin necesidad de estar viendo los lineamientos, sobre todo de Estados Unidos. El rechazo hacia la política estadounidense de Emiliano Zapata es claro, hay una postura firme. E incluso hay un documento que habla sobre el petróleo, a propósito de reformas energéticas. Es válido rescatar el pensamiento educativo en las escuelas zapatistas. Yo creo que se pueden adaptar algunos de sus principios. Estudiar el zapatismo es una de las fracciones de la revolución que nos enriquecen nuestra historia. Mi opinión es que los hombres que se digan de izquierda tienen que nutrirse de la historia del zapatismo, en especial, más que de cualquier otra fracción de la revolución. El zapatismo es la fracción que más ideología aporta, más contenido social, más contenido político. Es decir, no es una simple masa amorfa de calzonudos, como se les tachó, sino que se rodeó Zapata de intelectuales que le permitieron hacer un planteamiento nacional. O sea, su lucha era, en el papel, era con proyección nacional. Si bien militarmente no tenía alcance nacional, sino era muy regional, Guerrero, Morelos, parte de Puebla, parte de Tlaxcala, parte del Estado de México, o sea, muy centrado. Sin embargo, su ideología era con una proyección nacional. Creo que eso hay que rescatarlo. Oye, las transformaciones sociales que se están dando ahora en México y que quieren retomar al zapatismo, se están haciendo por la vía pacífica. ¿Crees tú que se podría aplicar, bueno, en su tiempo Zapata tuvo que usar la que se podía usar? Ahorita, ¿qué caminos tú en tu análisis, viendo la historia, crees que se deberían de seguir en la actualidad? Primero, el diálogo antes que nada. Mira, Zapata tomó las armas como último recurso ante la imposición,
ante las farsas electorales, ante la negligencia en una adecuación de políticas benéficas para todos. O sea, Zapata tomó las armas ya como último. Zapata se defendió, nunca agredió primero, eso es algo muy importante. Zapata se defendió ante las agresiones que tuvo de Victoriano Huerta, de Venustiano Carranza. Pienso que nuestro cambio de hoy sí tiene que ser con una mentalidad de debate, pero con un debate serio, propositivo, bien informado, no como los debates que hoy se están dando, tendenciosos, amañados, coercionados, cooptados de facto ya. Es decir, existen en México falsos debates. Todavía creo que nos falta evolucionar. Tiene Zapata por ahí una campaña de no al voto en ciertos momentos de la revolución. Por ejemplo, en el año 12, él promueve que no tiene caso votar. Él acusa incluso al Congreso del Estado, a los que llegan de diputados en ese momento, que eran simples serviles del Estado, eran simples instrumentos de una oligarquía que dominaba en ese momento. Yo creo que es interesante, más que quedarnos en el aspecto físico del charro galán, del montador de caballos, del hombre valiente de la carabina, tenemos que estudiar al intelectual que fue Zapata. Tuvo tercer año de primaria, pero fue un lector empedernido, fue un lector que se rodeó de gente intelectual, de anarquistas, de socialistas, pero él creía en la propiedad particular. Se le ha acusado de comunista y socialista. No, él defiende la propiedad privada. Lo que está en contra es del despojo, lo que está peleando es una restitución, no que le den lo que no es de él, que me devuelvan lo que a mi pueblo le robaron hace años. Yo creo que tenemos que reubicar ahora el pensamiento zapatista. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llama el libro que vas a sacar? Los Valientes de Zapata, volumen 2. Ok, muchas gracias.